En esta oportunidad vamos a escuchar al diputado Santos Mamani, quien le ha dejado las cosas claras al ministro Iván Lima, donde le ha pedido que se rectifique de sus declaraciones, porque las declaraciones que diera pues el ministro Iván Lima hoy están creando conflictos allá en Sucre, porque el ministro Iván Lima salió a apoyar a estos magistrados autoprorrogados, Entonces el único responsable de lo que viene ocurriendo hoy es el ministro Iván Lima. También el diputado Santos Mamani le ha acusado pues, al ministro Iván Lima de fomentar la ilegalidad. Le ha dicho claramente que hoy es lamentable que venga tergiversando la sentencia de la CIDH y del Tribunal Constitucional. Le ha dicho claramente Evo Morales sí está habilitado para postular en el 2025. La Constitución Política del Estado, de que no se respete las leyes nacionales y está impulsando la apología del delito. Le recuerdo al señor ministro de que las leyes nacionales y la Constitución ya ha previsto de que las autoridades judiciales deben de cumplir su mandato por el lapso de 6 años. Asimismo, le establece el artículo 14 de la Ley 027, artículo 35 de la Ley 025, artículo 166 de la Ley del órgano judicial, que la misma, de manera textual, dice que las funciones de los magistrados es por el lapso de 6 años y la misma debe ser improrrogable. Lo dice estas normas nacionales. Señor ministro, estas leyes dicen que el mandato de los magistrados es por lapso de 6 años y las mismas deben ser improrrogables. La Constitución también señala en su artículo 183, parágrafo primero, artículo 188, parágrafo tercero, es por el lapso de 6 años. Usted, señor ministro, no puede citar estas sentencias que no cuajan con la verdad ética que usted ejerce como ministro de Justicia. Ha citado el caso Venezuela, ha citado el caso Mirna Chan versus Estado de Guatemala y ha citado de la comunidad Moiguana versus el Estado de Surinam. Estas 3 sentencias que la CIDH ha emitido, ninguna de ellas versa sobre la prórroga de magistrados de la instancia judicial. Ninguna de estas sentencias señala de que pueden autonombrarse o autoprorrogarse. De las muchas sentencias que ha emitido la CIDH, hermano ministro, no voy a hacer triquiñuelas y utilizar términos jurídicos despistando y generando en la opinión pública y en el paradigma falsedades. De manera taxativa, solo voy a darle un ejemplo. El caso, por ejemplo, de Trujillo versus el Estado de Venezuela, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha sido emitida esta sentencia el 30 de junio del año 2009. Señor ministro, aquí está la sentencia y vámonos de manera taxativa al parágrafo 75, que la misma textualmente reza. No me voy a inventar, hermano ministro, usted debería estar con estas 3 sentencias a la mano y no tergiversar las resoluciones que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El sector del parágrafo 75 de esta sentencia reza de la siguiente manera: los principios básicos establecidos y que la ley garantizará la permanencia en el cargo de los jueces por los periodos establecidos, señor ministro. ¿Y por cuánto tiempo estaba establecido el periodo de los magistrados? Le pregunto. Y le voy a responder, bajo el manto constitucional y las leyes, señor ministro, el periodo establecido para los magistrados es por el lapso de 6 años. Usted demuéstreme, hermano ministro, en qué parte de estas sentencias dice que los magistrados se pueden autoprorrogar, de que estos magistrados pueden autonombrarse. Si usted me demuestra, yo voy a convocar a todos los medios de comunicación del país, me voy a disculpar públicamente. De lo contrario, usted debe salir y convocar a los medios de comunicación, disculparse del pueblo boliviano y asuma su responsabilidad ante las instancias que correspondan. Usted no puede tergiversar las sentencias que emite la CIDH a su interés particular o interés político. Usted tiene que ser objetivo y actuar con ética ante la opinión pública a través de los medios de comunicación. Yo le estoy demostrando, aquí está la sentencia, demuéstreme
Usted, hermano ministro, de manera muy respetuosa, ¿dónde dice que se pueden autoprorrogar? ¿Dónde dice que se pueden autonombrar? Por tanto, usted está fomentando la ilegalidad, está fomentando que vayamos en contra de la Constitución y de las leyes, está generando apología del delito, señor ministro. Segundo, quiero ser taxativo. Aquí tengo la opinión consultiva emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, respecto al tema de la opinión consultiva, haciendo referencia al tema de la reelección indefinida. En el parágrafo 38 y 39, señor ministro, te lo voy a leer de manera textual, define la reelección indefinida, y esto de manera textual señala: reelección presidencial indefinida, la permanencia en el cargo de la persona que ejerce la presidencia de la República por más de 2 periodos consecutivos, de duración razonable. Esta duración no podrá ser modificada durante la vigencia del mandato de aquel. Ahora vamos al parágrafo 39. Al respecto, esta Corte, es decir, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que a solicitud planteada por Colombia, solo se refiere a la reelección presidencial indefinida, señor ministro, y no en general a la figura de la reelección presidencial. Dentro del marco de la soberanía jurídica del Estado boliviano, nosotros podemos definir la reelección discontinua y poder dar continuidad. Solo está hablando de la reelección indefinida y no así de la reelección discontinua, que podemos moldearlo porque nosotros somos un Estado soberano y podamos definir dentro del marco de la soberanía jurídica cuál sería el destino de nuestro país. Y usted no puede decir que la opinión consultiva está privando derechos políticos al pueblo boliviano y a muchos ciudadanos que tenemos este derecho reconocidos en la urbe internacional, reconocidos en las leyes nacionales y en la Constitución, porque los derechos políticos, señor ministro, son derechos humanos. Usted no puede atentar dichos derechos. Por tanto, le instamos de manera respetuosa, llame a la opinión pública y demuestre y se rectifique de que usted está con la población boliviana, ¿no?, para disculparse que se ha equivocado en la lectura, y usted creerá que el pueblo boliviano somos más de 100.000 abogados, desconocemos el ámbito jurídico. Usted nos está viendo como si fuéramos el pueblo boliviano y los más de 100.000 abogados que existimos en todo el país. Sea responsable con sus declaraciones, no conflictúe el país por sus intereses y sus caprichos, y bajo su agenda judicial el pueblo boliviano hoy se está enfrentándose en Sucre. Nosotros hemos textualmente, reiteradas veces, inclusive con una huelga de hambre, solicitado que se lleve de una vez las elecciones judiciales, porque un Estado sin los 4 órganos no deja de ser un Estado de derecho. Empiezan a generarse una desinstitucionalización, y lo que ustedes están generando es una crisis institucional con el objetivo de manipular a algunas autoridades de la Cámara de Diputados, y estas, obviamente, al servicio de ustedes y bajo su agenda suya, está generando el problema en el país. Hoy tenemos en Sucre hermanos dirigentes, hermanos bolivianos y bolivianas que están pidiendo nada más elecciones judiciales para que se respete la independencia de los órganos y se constituya una vez más las elecciones judiciales. Con esto no estamos diciendo que la justicia va a cambiar. La justicia no es un problema de forma, es un problema de fondo. No se requiere una reforma, se requiere una revolución judicial. Pero debe de cumplir usted la Constitución, usted debe de cumplir las leyes, porque su mandato de las mismas es por el lapso de 6 años. Repito y recalco, no genere apología del delito. Muchísimas gracias. ¿Está haciendo la función de ministro? Hay que señalar, no solo es abogado del ente ejecutivo o del presidente del país, también es abogado del órgano judicial, es representante institucional. Ustedes como medios de comunicación vean que su función ha dejado de ser, serían autoridades judiciales de facto. Por tanto, todo lo que hagan o ejerzan son nulas de pleno derecho, porque estarían usurpando funciones que no les corresponden.
Y el ministro está siendo abogado más y defensor del Tribunal Constitucional cuando debería ser la persona que vele el cumplimiento de la Constitución y el cumplimiento de las leyes. Es más, se arguye citando una ley un artículo de la Constitución que es la 203. La 203 dice que las resoluciones que emite deben ser de cumplimiento. Claro que no de aquellos que son autoprorrogados y boliviana. Y le estamos diciendo de manera, no vamos a descansar hasta que las elecciones judiciales se lleven adelante porque es un mandato constitucional, es un mandato de la ley y no fomenta las ilegalidades. No confunda que todo el pueblo boliviano no revisamos, no leemos las sentencias de la CIDH, no revisamos la opinión consultiva, no leemos las leyes y la Constitución, que es algo que rige la conducta de los gobernantes y de los gobernados. Gracias.